Aquí comienza Cartas de Ciencia, un espacio de divulgación que nace en Radio Latrini para acercar la ciencia a todos aquellos que sienten curiosidad por comprender mejor el mundo en el que vivimos. Este programa, presentado por José Luis Yáñez, pretende demostrar que la ciencia no es algo lejano ni reservado a laboratorios, sino una herramienta fundamental para entender nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Cartas de Ciencia. Hola, soy José Yáñez. Bienvenidos al programa número 2 de Cartas de Ciencia, un programa emitido por Radio Latrini desde Quintanilla del Agua. Un programa que, siguiendo mi propio consejo, he decidido titular Un divino galeno para un real paciente. No sé si sabéis que galeno se utiliza o se está refiriendo a un médico, filósofo, escritor y cirujano griego que nació en Grecia en el año 129. Se llamaba Galeno de Pérgamo. Actualmente el término galeno se utiliza como sinónimo de médico, de una manera a veces coloquial y otras veces incluso irónica. Pero bueno, no quiero divagar de estas cuestiones semánticas porque el programa de hoy tiene como protagonista a un insigne médico Rachel llamado Francisco Valles de Covarrubias. Su padre fue médico en la villa Rachela. Francisco Valles de Covarrubias nació en 1524 y falleció 68 años después. Pero a Francisco Valles de Covarrubias se le conoció por el apelativo El Divino. Y os preguntaréis, ¿por qué se le conoce por ese nombre? Pues porque fue el médico de cámara del rey Felipe II. Y no se le llamó así porque su ciencia proviniera de los ángeles. Se le llamó así porque trató durante mucho tiempo y cuidó a este médico a todo rey que se precie de una enfermedad durante muchos años, una enfermedad que se llama la enfermedad de los reyes y que es la gota. Desde luego la caza y el consumo de ella no le venía bien al rey por este padecimiento, pero el rey frecuentemente practicaba la caza en los bosques próximos a Madrid, en el San Lorenzo de Escorial e incluso en los bosques próximos a la sierra. Pero no consiguió este apelativo de divino por tratar la gota, sino que fue por aplicar con notable éxito una purga al rey debido a una intoxicación grave que padeció por el consumo de unas perdices en mal estado. Como único testigo de esta exitosa purga estaba únicamente el duque de Alba. Y esta es la historia del por qué se le conoce como Francisco Valles de Covarrubias el Divino. Así que estaréis conmigo en que es merecido el nombre que se dio al Hospital de la Diputación de Burgos, que luego pasó a la Junta y que ahora se está remodelando para la futura Facultad de Medicina de la Universidad de Burgos. Este nombre ya lo conocéis, el Hospital Divino Valles, en reconocimiento a este insigne médico Rachel. Pues bien, este médico estudió en Padua con Andrea Vesalio, que era el referente de la nueva medicina del Renacimiento, una medicina que se basaba en la clínica, en la anatomía y sobre todo en los avances que se producían en la cirugía. Es verdad que esta medicina moderna aún a veces se compaginaba con la medicina clásica. Y hablando de cirugía, sabéis que la Colegiata de Covarrubias está bajo la advocación de San Cosme y San Damián. Estos eran dos hermanos médicos, dos hermanos cristianos, y que practicaban de manera altruista, desinteresada, la cirugía. Al final fueron mártires porque fueron quemados y decapitados por Diocleciano en el siglo III después de Cristo. El milagro de estos santos se produjo cuando amputaron la pierna de un sacerdote que sufría de gangrena. Entonces los hermanos decidieron trasplantar la pierna de un esclavo negro que había muerto recientemente. Este milagro está recogido en numerosas obras de arte, en cuadros, sobre todo el de Berruguete.
En el cuadro se puede ver al enfermo sanado que tiene una pierna de cada color. Francisco Valles de Covarrubias fue catedrático de anatomía en la Facultad de Alcalá de Henares y fue, junto con la generación de Vesalio, de Andrea Vesalio, fueron los dos primeros médicos que enseñaban anatomía en cadáveres humanos que robaban en Francia. Hasta entonces, la anatomía se enseñaba en cadáveres de animales, como por ejemplo el cerdo. Y aquí en la comarca de la Arlanza, pues se recuerdan muchos términos anatómicos del cerdo. ¿Cómo recuerdo las matanzas de mi infancia? Mis tíos decían el redaño para referirse al intestino delgado, o la hermosa para referirse al grueso, el liviano para el pulmón, la asadura para el hígado, las raideras para la placenta, el hueso del alma para el esternón, la zambomba para la vejiga y, por último, la pajarilla para el páncreas. Evidentemente, Francisco Valles de Covarrubias combatió toda superstición que existía en la medicina y, por otra parte, insistió en que para practicar una buena medicina se necesitaba la química, la física y las ciencias naturales. Por último, el Divino Valles le tocó bregar también con las enfermedades infecciosas, que por entonces, en el siglo XVI, sin antibióticos y sin vacunas, pues ya podéis imaginaros que se combatían con prácticas o súplicas religiosas, y cuando había brotes de pestilencia, pues solamente cabía huir, rezar o improvisar. Pero ya fuera por su prestigio o por su compromiso con Covarrubias, lo cierto es que hubo de enfrentarse a una epidemia de tabardillo, que entonces era como se conocía al tifus exantemático, una grave enfermedad producida por la bacteria Rickettsia y que actualmente se trata con antibióticos. Esta enfermedad produce una elevada mortalidad, produce graves cefaleas, fiebre, erupción y suele ocasionarse en épocas de falta de higiene, de hacinamiento o épocas de perturbaciones sociales. Esta enfermedad se transmite por el piojo humano, piojo que se infecta cuando se alimenta con la sangre de un enfermo. Entonces, para contener la epidemia que se había desatado en Covarrubias, el Divino Valles ordenó derribar la muralla que existía en la Villa Rachela y que se había construido para protegerse de las invasiones árabes. Se cuenta que Francisco Valles de Covarrubias murió de esta enfermedad en el monasterio de San Agustín, en la calle Madrid de Burgos. Sus restos reposan en Alcalá de Henares, en el Colegio Mayor de San Ildefonso. Y hasta aquí hemos contado la biografía de este insigne médico Rachel, Francisco Valles de Covarrubias, el Divino. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Salud.